¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, muchas gracias. Cuéntame. Pues, primero que nada agradecerle el hecho de que usted haya aceptado esta mini entrevista. La verdad es que nos ayudará muchísimo. Pues bueno, qué mejor que un docente que viene justamente trabajando ya desde hace años justamente en esta institución. Ok, Pues adelante. bueno, primero que nada, según su percepción, ¿cuál cree que es la importancia de los evaluadores internos de una institución como profesores, directivos, coordinadores y administrativos? Ok, yo, desde mi punto de vista, yo creo que el proceso de evaluación es siempre es necesario. Lo que no se mide no sirve. Entonces, desde la perspectiva del docente, es indispensable saber y medir los conocimientos del alumno antes, durante y al finalizar el curso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos formando personas profesionales y no hay mejor manera de medir las competencias que ver un previo y un después, ¿no? A nivel directivo me parece también interesante, sobre todo porque cuando hablamos de contextos escolares, no solamente hablamos de la puesta en escena, es decir, del docente brindando un conocimiento a los alumnos, sino de toda la institución que trabaja en conjunto para que ustedes como alumnos puedan llegar al cumplimiento de su sueño profesional, ¿no? Sí. Entonces, en la parte directiva también se evalúa cómo ellos están coordinando, cómo ellos están evaluando y monitoreando constantemente a los docentes, cómo ellos proveen de capacitación para nosotros que somos parte importante de la organización, de la estructura. Y a nivel institución, también me parece muy indispensable. Hace poco tuvimos una certificación en donde estuvimos en un proceso de auditoría, fuimos invitados varios docentes, sobre todo para ver cómo nosotros damos la planeación, cómo nosotros damos los conocimientos a los alumnos, cómo nosotros nos estamos preparando a nivel capacitación, cómo cada uno de nosotros piensa ya no solamente a tener un nivel educativo, sino cómo aspiramos a otros niveles, la parte de investigación, la parte de las metodologías que nosotros usamos. Y entonces esas certificaciones y esas auditorías son sumamente importantes porque le dan un panorama a la institución de saber en qué punto estamos y qué podemos mejorar. Entonces, como puedes ver, el proceso de evaluación no solamente es en la implementación de los cursos que nosotros damos de forma presencial o de forma virtual para con ustedes, sino que también aplica tanto a nivel directivo, que nos evalúan a nosotros como docentes, sino también a nivel institución, que parte justamente de estas auditorías para que nosotros podamos tener sobre todo puntos de mejoras y certificaciones a miras de poder crecer y a miras también de que los docentes puedan seguirse preparando, ¿no? Qué bueno que toca justamente esta parte, porque la siguiente pregunta tiene que ver mucho con lo que hemos comentado. Porque, a ver, por ejemplo, para usted, ¿qué aporta un consultor externo que los evaluadores internos no pueden ofrecer? Muchísimo, yo creo que muchísimo. Sobre todo porque a veces cuando existen auditores y evaluadores internos, se sesga un poco la visión, sobre todo porque se genera algo que se llama ceguera del taller, ¿no? Entonces estamos tan involucrados en el contexto que el contexto mismo ya está meramente normalizado, ¿no? Claro. Y entonces hay cosas que un auditor externo puede ver y puede profundizar que una persona que ya tiene la noción normalizada no necesariamente detecta. Entonces, para mí siempre es bueno hacer evaluaciones de forma interna, pero es mucho más enriquecedor que alguien de afuera venga y que no esté involucrado en el contexto y que pueda ver cosas que quizás yo ya no pueda detectar porque ya estoy ya normalizado, estoy acostumbrado. Es una aprendizaje mutuo. Es diferente, sí, es diferente y para mí es mejor que se haga de forma externa. Y en su trayectoria, primero, ha participado usted en ambas, ha sido tanto interno como externo, claro, interno se sabe, ¿no? Sabemos que trabaja aquí en esta institución, pero externamente
desempeñado en lo profesional de manera operativo, externa? O sea, bueno, ¿qué rol desempeñaba y cómo fue su experiencia? Mira, quizás en el campo educativo no, pero en el campo profesional, dentro de lo que ocupa mi carrera, sí. O sea, yo formé parte de un equipo auditor interno y un equipo auditor externo, auditando cuestiones de la norma ISO 9000 y también auditando cuestiones de una metodología que se llama HACCP, que es análisis de puntos críticos de control, y creo que es una experiencia bastante enriquecedora, sobre todo porque te permite ver la perspectiva de la organización en términos de estructura, ¿no? Es decir, te permite ver cómo son los procesos, cómo son los métodos que las personas usan, si los métodos están llegando a resultados, que al final de cuentas, cuando eres auditor, te tienes que apegar mucho a lo que dicen los lineamientos, sobre todo de normas, o sobre todo de leyes, o sobre todo de mucho de estructura, ¿no? De lo que marca la ley, o de lo que marcan los lineamientos. Más allá de cómo lo hagan, es el qué haces y el resultado final, el producto final. Y además es enriquecedor porque te permite no solamente saber que existen muchas metodologías, sino que también te permite agarrar algunas cosas que quizás desconocías, y eso también te enriquece. Y como evaluador, tú permites dar, como consultor, también te permites dar tu punto de vista sobre qué recomendaciones más puedes hacer. Por ejemplo, hoy, como evaluador, yo estoy participando en una evaluación, por ejemplo, de clima organizacional, o sea, profesionalmente haciendo eso, y está padre porque son cosas que la organización mismo detecta, da sus puntos de vista y que el director general desconoce, ¿no? De cómo está esa organización. Y entonces eso nutre muchísimo, sobre todo porque como ya no lo evalúa directamente el director, sino lo evalúa un externo, existe esta confianza de decir las cosas están bien de este lado o están mal de este lado, y no solamente eso, sino que tú tienes ya una perspectiva general y puedes dar recomendaciones y retroalimentación del mismo sistema en sí, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y usted, en base a su experiencia, para usted, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de combinar ambas perspectivas en el proceso de evaluación? Mira, creo que las ventajas de combinar temas de evaluación, yo como docente, es que puedes ver en el aula el conocimiento de manera palpable, ¿no? O sea, cuando tú implementas metodologías de evaluación, sobre todo en la parte educativa, tú ya puedes ver el crecimiento y la formación de tus estudiantes de una manera más tranquila. De forma externa, creo que ayuda mucho para saber cómo está el sistema en sí, y te da una perspectiva quizás ya no un poco más general de la situación, quizás ya no tanto más particular, pero sí una perspectiva general de la situación, y esa es una gran ventaja. A mí me gusta mucho sí ver las cosas de forma personal, porque tú ves el antes y el después de los conocimientos implementados, pero también desde una visión externa te da justamente este panorama pues estructural que quizás estando dentro del sistema no ves. ¿Cree de pronto que existe alguna desventaja de esto? No, creo que las dos son buenas, pero creo que por ejemplo para procesos más personalizados sí se requiere alguien mucho más interno, porque conoce a la organización, sabe dónde le adolece la organización, o conoce al estudiante, sabe el proceso, y una perspectiva más externa te da una visión más global, y además de que te da esta cuestión de lo que decíamos, ¿no? De que ya no está normalizado, entonces te quita un poco la ceguera del taller, ¿no? Claro, ¿y usted cree que los resultados de la evaluación externa tienen un impacto significativo en la toma de decisiones dentro de
organización? Sí, sin duda, yo creo que sí, sin duda. También la interna, pero es de mayor impacto, creo yo, la externa. Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, profesor. No, al contrario. En mi parte, de verdad es que mucho hecho de que haya podido responder esta entrevista y pues nada, lo dejo con sus... Al besazo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.